Luego de 44 días navegando, el 8 de diciembre de 1894, Frederick Bishop y Thomas Davis estaban desembarcando en el puerto de Valparaíso. Habían sido elegidos para colportar en Chile. Impulsados por su vocación misionera y a pesar de las dificultades idiomáticas y económicas, Bishop y Davis planearon su trabajo y avanzaron con la convicción de que Dios los dirigía. Fue así, con este modesto comienzo, como iniciaba la obra adventista en el territorio de la misión chilena del Pacífico. Bien, comenzamos con este primer capítulo, ¿cierto?, de este documental que estamos haciendo del Centro White. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, es nuestro pastor David Maya. Él se va a presentar a continuación para darle la bienvenida, ¿cierto?, a este programa. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Saludos a todos los que nos escuchan. Como bien dijiste, mi nombre es David. Sirvo como pastor en el área de publicaciones y espíritu de profecía aquí en el campo. Así es que contento con la labor, creo que es muy importante para la iglesia. Ya lo vamos a ir conversando un poquito, cuáles son los beneficios que la iglesia tiene al momento de permitir que proyectos como estos estén en su iglesia local. Bien. Pastor, antes de comenzar, en el rubro, yo sabemos que, bueno, ahí los que lo conocen, ¿cierto?, lo han visto en algunas publicaciones, algunas fotos, saben que usted se maneja en esta área. ¿Hace cuánto menos usted se dedica a la de las publicaciones? La verdad, yo partí en el año 2015 para ser exactos, en el Ministerio de Colportaje. Ahí empecé a colportar cuando estaba, desde antes de entrar a la universidad incluso, y fuimos ahí desarrollando varias cosas. Creo que fue una pasión que llegó y no me pude soltar nunca de este ministerio. Y bueno, gloria a Dios que al final me permitió seguir sirviendo hoy como pastor en el área de las publicaciones. Así que, Genial. Bueno, nosotros acá, usted se enteró, ¿cierto?, hace poco dimos inaugurado, ¿cierto?, lo que es nuestro mini Centro White acá en nuestra iglesia de Villota Norte. Y nosotros queremos poder presentar a los hermanos también un poco de lo que es cómo surgió esta idea. Y por lo mismo me gustaría preguntarle cómo es la historia que hay detrás de estos pioneros en nuestra iglesia. La Iglesia Adventista Mundial tiene un White Estate, digamos un centro White que está allí en la Conferencia General y que se encarga de preservar un poquito el patrimonio de los escritos de Ellen G. White a través de los fideicomisarios. Fue el testamento que ella dejó. Y a partir del año 2000, el doctor Alberto Tim, en ese tiempo servía también en el área de justamente Centro White, presentó una propuesta oficial y se votó en el Concilio de la División Sudamericana en el año 2000. Entonces desde ahí se empezó ya a oficializar para los países de habla hispana y para los países, en este caso Brasil mismo, la iniciativa de poseer estos centros White de investigación en las iglesias locales. Así de importantes son nuestros pioneros en nuestra iglesia. Avanzando con la pregunta, ¿cómo estos pioneros, ¿cierto?, a través de este proyecto, porque sabemos que tiene una historia por detrás cada uno de ellos, logra posicionar o fundar esta iglesia en nuestro país? Bueno, somos privilegiados porque en nuestro territorio de la Misión Chilena del Pacífico recibimos a Bishop y Davis tiempo atrás como los primeros dos grandes misioneros que traían libros, literatura, para evangelizar. Entonces, a lo largo del tiempo vemos que las publicaciones, hablando de todo lo que tenemos acá en general, la iglesia le ha permitido sostener, fundar y avanzar en la obra, no solamente en Chile, sino que en todos los países de la división sudamericana y a nivel mundial. También fueron nuestros primeros colportores. Así es, nuestros primeros colportores. Ahí empezamos a hacer esa rama dentro de la iglesia. Tal cual, así es. Qué bueno. ¿Cómo este proyecto del Centro White ayuda a seguir predicando el Evangelio entonces? Creo que, bueno, en un mundo en donde existen muchas ideas, muchas filosofías, creencias, creo que es esencial tener una identidad cimentada en la palabra de Dios y obviamente también en lo que dice la profeta que fue dejada para este tiempo, en la persona de Ellen G. White, que es lo que creemos nosotros como adventistas. Entonces, creo que para el hermano de iglesia, tener literatura que profundice cómo vivir como cristiano en tiempos de hoy, donde hay confusión, donde a veces se confunden muchos conceptos, libertad, tantos enredos a veces por la información que recibimos. Creo que tener esta literatura para reforzar nuestra identidad nos va a permitir avanzar en la misión. 62 tomos. 62 tomos tenemos acá, sí. Tenemos acá. Bueno, tú nos estás comentando antes de que comenzáramos a grabar, son 3 niveles los que son del Centro White, ¿cierto? Está el básico, el intermedio y el avanzado. La diferencia más o menos entre ellos, ¿cuál es? Así es. Bueno, el nivel 1, digamos, es el que tenemos aquí, que tiene los 62 tomos, más también algunos materiales de investigación como la enciclopedia de Ellen G. White,
Cartas y Manuscritos, que es otro libro muy interesante. Y cuando avanzamos los niveles se va consolidando un poquito más esa literatura hasta llegar al nivel 3, digamos, que es el que ya la iglesia debería tener un computador o algún instrumento que le permita conectarse con los escritos que están, digamos, en su idioma original y que pertenecen al White State que hablábamos recién. Entonces, la diferencia del nivel 1 al nivel 3 es que está más macra, más amplia la gama de libros que uno puede tener para investigar. Dentro de esos niveles, acá en Chile está solamente, si no me equivoco, el que se encuentra en la Universidad Adventista, ¿cierto? Que es como el avanzado, el que tiene computadores, el que está completo, ¿no? Claro. Existe otro más también, por ejemplo, en Santiago. Tenemos varios, de hecho justamente ahora, Sergio, hace 2 semanas atrás, inauguramos en el Cadequi, aquí en el Colegio Adventista, un centro White nivel 3, así que le permitimos allá al colegio tener mucha investigación. De paso invitamos a los hermanos también a que lo puedan ir a conocer, pero sí, en la universidad existe un modelo, también tenemos uno muy bueno en la Iglesia Central de Concepción, tenemos otro muy bueno en la Iglesia de las Condes, que son, digamos, referentes para las iglesias que podrían llegar a tener algo así. Entonces, nosotros podemos llegar acá como iglesia a tener un centro White. Por supuesto, yo lo veo que... Invitación para los hermanos, ¿cierto? Que nos van a estar viendo acá acompañando, dejarlos invitados también para que se motiven. Pero hay que partir leyendo los libros, obviamente, ¿cierto? Totalmente. De todos los libros que usted ha leído, estos 62 tomos, ¿cierto? Y los demás, ¿cuál es el que más a usted le ha inspirado o le ha gustado? Bueno, creo que todo cristiano debiese leer como primero de todos estos, diría yo, así como recomendación personal, El Camino a Cristo. Y en lo personal es el libro que más me gusta de Elena de White, El Camino a Cristo. ¿Tiene algún propósito especial? El propósito es conocer el proceso de salvación, el cómo Cristo nos entiende, cómo nos perdona, cómo nos lleva al arrepentimiento. Y a veces uno lidia con cosas como la duda, dudas a veces existenciales incluso, y también el tema del servir, el cómo la fe va madurando. Entonces el Camino a Cristo básicamente nos ayuda a eso, a poder entender nuestro camino con Cristo hasta llegar a ser un cristiano maduro, un cristiano con frutos. Eso sería para los hermanos que tienen recién bautizándose, también los que van en el camino, o sea, un libro que nos pueda servir en cualquier momento de nuestra vida espiritual. Yo diría para cualquiera. Bueno, el pastor Bullón, que a muchos acá les gustará, él dice que se ha leído más de 200 veces este libro y es el principal que él ocupa siempre para predicar, porque es un libro muy inspirador y que en realidad nos permite crecimiento espiritual. Pastor, dentro de estos pioneros que nosotros, tenemos acá, porque todos lo abarcan, ¿cierto?, este proyecto, hemos hablado, o la gran mayoría de los libros son de nuestra hermana Elena de White. ¿Hay artículos escritos de estos pioneros que nosotros encontramos? Así es. Bueno, tenemos a Guillermo Miller, que digamos fue el fundador del movimiento millerita, por allá en la predicación de 1840, 1844, y otros más, que por ejemplo Joseph Bates, que va a empezar a escribir acerca del sábado. Tenemos a John Andrews, que es reconocido como el primer teólogo de la Iglesia Adventista, y es interesante en el lugar o en el momento histórico donde ellos escriben, porque ellos parten escribiendo por allí por el año 1845, 1848, julio de 1849 es la primera publicación, digamos, oficial, que es The Present Truth, el primer periódico, y en estos primeros años, hasta el año 1851, en la iglesia se conoce como el periodo de integración doctrinal. Entonces ellos empiezan a escribir principalmente acerca del sábado, la ley, el santuario, que terminan siendo los pilares fundamentales de la doctrina adventista para los años posteriores. Así que son muy relevantes todos ellos, ¿cierto?, en nuestra historia de iglesia. Esos artículos podríamos encontrar tal vez en el nivel más avanzado, ¿no? Así es. De paso, como dato, igual tenemos 2 páginas muy buenas que por ahí les podríamos dejar quizás en la descripción después del video, porque tenemos, gracias a Dios, la dicha de tener esos escritos fotocopiados, lógicamente, así, digitalizados en el idioma original, están todos en inglés, pero que usted puede acceder como hermano de iglesia a ver esos periódicos y todas las referencias que muchos ocupan, referencias de acá, por ejemplo, a esos archivos. Así que están disponibles. Así es. Para cualquiera que quiera verlo. En la página, ¿cierto?, pueden ver ahí a través de la descripción las páginas web para que ustedes puedan acceder a esos libros. Bien, pastor, ¿algo que a usted le gustaría contarnos acerca de este proyecto? Bueno, creo que es una iniciativa muy buena de la iglesia. La verdad es que a veces en la iglesia hay recursos
y los recursos están para evangelizar. El otro día predicaba en una iglesia y les decía, tenemos recursos, tenemos ofrendas en la iglesia local para predicar. Creo que tener esto es muy beneficioso para muchos hermanos que hoy día quizás no son muy amigos de leer en algún aparato electrónico y por otra parte no tenemos acceso, digamos, presencial a estos libros. Muchos también son enemigos incluso de comprar por internet ciertos libros. Entonces, contarles que la misión también dispone de subvención para ciertas iglesias. Justamente la iglesia aquí fue una de las beneficiadas en este año. Pero por otra parte, si su iglesia tiene recursos, me parece que este proyecto viene a ser una bendición para la hermandad, como decíamos recién, para poder fomentar el crecimiento espiritual, el desarrollo teológico que los hermanos muchas veces buscan en otras fuentes. He visto a veces que muchos verán a través de Facebook, de YouTube, pero creo que informarnos así, de forma directa, es mucho mejor. Mucho mejor. Bien, pastor, último para ir concluyendo, ¿cierto?, con este primer capítulo de este documental, ¿cierto? ¿Alguna invitación que usted le quiere dejar a los hermanos, referente al Centro White, referente a la importancia de estos materiales en nuestra iglesia y referente también a su vida espiritual de cada uno de los hermanos? Bueno, como invitación quizás es desarrollarnos un poquito en el crecimiento espiritual a través de la lectura de la Biblia, pero también hacer el llamado a que como pueblo adventista Dios nos dejó más bien un legado a nosotros a través de una profeta, la profeta para el tiempo del fin, y que está ejemplificado en estos 62 tomos. Por lo tanto, quizás dediquemos más tiempo a escuchar al profeta. Creo que una de las grandes amonestaciones que a veces nosotros les hacemos al pueblo de Israel es que el pueblo de Israel no le hacía caso a los profetas. Y por eso es que pasaban desgracias, les iba mal, vagaron por el desierto 40 años. En fin, la historia es de decadencia. Y a veces nosotros como iglesia nos pasa exactamente lo mismo. Hay mucha luz acá, por ejemplo, acerca del hogar cristiano, la crianza de los hijos, el estilo de vida saludable, el cuidado de la mente, la educación. Tenemos libros de todo, mis queridos hermanos, de mayordomía, administración de sus recursos. Por lo tanto, creo que no podemos dejar de oír y de leer principalmente, ¿cierto?, lo que son estos escritos que serán de bendición para cada uno. Muchas gracias, Pastor Maya, primero por su tiempo, por poder sacar cita a nuestra iglesia, ¿cierto?, poder hablar un poco también acerca de nuestra hermana Elena de White. Y también, ¿cierto?, nuestras hermanas que nos están viendo, recordarles que ustedes pueden pedir, ¿cierto?, para poder leer estos libros en sus hogares a través de nuestra directora de publicaciones, así que ahí pueden hacer sus pedidos, ¿cierto?, para llevarse estos libros y estudiarlos. Nos despedimos acá, ¿cierto?, y nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo de El Centro White de nuestra iglesia Mellito Norte. Que el Señor les bendiga.